Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días. Le doy la bienvenida a nuestro programa aquí a Nordeste Radio, a un programa de historia y de literatura. Hoy vamos a tocar dos temas interesantes. Primero vamos a hablar con Nieves Muñoz. Nieves Muñoz es la autora del libro, la novela histórica Las batallas silenciadas. Vamos a saludarla y luego vamos hablando, ¿vale? Venga, vamos a saludarla. Nieves Muñoz, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ezequiel. Encantada de estar con vosotros. Y nosotros de recibirte, y más para hablar de un tema tan fabuloso como esta novela tuya, Las batallas silenciadas. Las batallas silenciadas es una novela que nos remite a la Primera Guerra Mundial, a uno de esos episodios negros que tenemos todos, que tiene la sociedad. Y nuestra historia, porque nuestra historia no son cosas maravillosas, pero sí es cierto que en estos momentos tan tremendos como las guerras mundiales, como las guerras que continuamente nos persiguen, sí encontramos figuras y hechos realmente sorprendentes y heroicos. Y nos vamos a ir, porque tú vas a hablar sobre todo de las mujeres que participaron en esa guerra y sobre todo de las enfermeras, ¿verdad? Eso es. Es un pequeño homenaje a los inicios de mi profesión. Ajá. Porque yo soy enfermera y siempre me ha gustado muchísimo la historia de la enfermería y cómo va entrelazándose esa enfermería profesional con la historia de la mujer y con la independencia de la mujer a nivel laboral. Y además este año, un poquito homenaje. Sí, además este año se celebra el Año Internacional de la Enfermería. Y vaya año que habéis escogido, ¿eh? Sí, está pasando un poco desapercibida esta celebración, pero sí, es el Año Internacional de Enfermería. La Organización Mundial de la Salud, en este homenaje a la profesión enfermera nos avala como uno de los mejores indicadores sanitarios, el ratio enfermera-paciente. Y este era nuestro año, sí, se ha complicado todo mucho, pero precisamente la enfermería está jugando en este año un papel muy importante dentro del sistema sanitario. Ajá. Eso estaba comentando, que efectivamente las celebraciones han podido pasar desapercibidas, pero vuestra labor, por supuesto que no. Eso es. Hay ciertos paralelismos, además, en la actuación sanitaria de esta pandemia con la que yo relato salvando las distancias, claro, pero la que yo relato en la novela. Bueno, nos vamos a una batalla tremenda, que fue la batalla de Verdun, en el año 1916, y nos encontramos con una mujer extraordinaria, nos encontramos con Irene Curie, que era la hija de la famosa Madame Curie. Eso es. Me parece tremendo, porque todos conocemos a Marie. Sí. Conocemos su historia, su peso en el mundo científico de la época que llega hasta nuestros días. Pero su hija es bastante menos conocida. Sí, es verdad. Irene tiene un Nobel de Química. Bien. También. La madre tiene dos, uno de física y otro de química, pero Irene consiguió uno junto con su esposo. Fue después de la Primera Guerra Mundial. Pero su papel, el papel de las dos, de madre e hija, pero sobre todo de la hija, es muy desconocido durante el conflicto de la Gran Guerra. Entonces esa historia a mí me la encontré por casualidad y me fascinó tanto que utilizo el punto de arranque de la novela y de lo que yo me sirvo para presentar al resto de personajes. Digo que realmente hicieron unas innovaciones tremendas y que salvaron muchas vidas y sobre todo amputaciones, pudieron salvar mucho gracias a los rayos X. Portátiles, transportables. Eso es. Bueno, realmente, y ahí tenemos que romper una lanza por los personajes españoles. Quien inventó, antes los aparatos de radiología portátiles ocupaban toda una sala en un hospital. Eran bastantes aparatos, muy grandes y demás. Entonces eso era imposible trasladarlo a primera línea de guerra por la infraestructura. Hubo un inventor español
Mónico Sánchez, un ingeniero de Ciudad Real, que lo que hizo fue meter todo aquel aparataje que ocupaba toda una sala en una maleta. Él fue realmente quien inventó la radiología portátil. ¿Qué hizo una persona, Marie? una persona, y perdona, interrumpo, una persona también desconocida. Sí. ¿Perdón? Que una persona también bastante desconocida, qué pena. Muy desconocida, y ahí tenemos que reivindicar el papel que tuvo en todo esto. Lo que hizo Marie fue contactar con Mónico y con la fábrica que tenía en Ciudad Real y pedirle algunos de estos maletines portátiles. Creo que empezó con 5. 5. Simplemente. 5, al principio eran 5, luego ya más adelante, una vez iniciado, o sea, una vez vendido, digamos, al ejército las bondades de este maletín portátil, recaudó dinero para hacer más, ¿vale? Entonces lo que hicieron Marie junto con su hija Irene, este maletín lo único que necesitaba era una fuente eléctrica para funcionar. Entonces ellas adaptaron las ambulancias, que eran camiones Renault, ¿sí? A los maletines utilizaron la dinamo del motor como fuente de electricidad para que funcionara el maletín. Caramba. Y bueno, es fascinante porque Irene tenía 16 añiñitos cuando estalló la guerra. Fíjate. Ella estaba estudiando física en la Sorbona. Deja la universidad. Hace un cursillo de enfermería, que esto es muy importante para mi novela, para dar pie a mi novela. Juntas hacen un cursillo de mecánica, madre e hija, porque son ellas las que montan los primeros Petit Curie. A los camiones de radiología portátil se les llama Petit Curie, los pequeños Curie. Sí. Son ellas las que montan todo este tinglado. Y son ellas también las que van al frente a enseñar a los cirujanos cómo leer las placas radiográficas sobre el terreno para poder realizar las intervenciones de cirugía sin ir a ciegas. ¿Vale? Entonces, al principio Irene fue junto con su madre a enseñar a los cirujanos, pero en 1916, que es cuando transcurre la novela, ella tiene 18 años y se va sola al frente a enseñar a los cirujanos. Es una historia que no sé por qué no es más conocida. Sí, es verdad que es bastante desconocida, es cierto. Porque me parece tremenda. Entonces yo me imagino esa escena de una mujer que es apenas adolescente, muy inteligente y con muy poca paciencia, enseñando a los cirujanos con sus galones y su empaque cómo leer una placa radiográfica. Los enfrentamientos eran constantes. Y hay cartas que se intercambiaban madre e hija cuando Marie estaba en París recaudando fondos e Irene estaba en el frente, que dejan constancia de esos enfrentamientos entre los cirujanos y su joven profesora. Que tenían que ser duros, y más en esas situaciones que se viven en una guerra, que tienen que ser algo tremendas. Claro, es interesante. Oye, sí es cierto que luego consigue, ya había fallecido su madre, había fallecido Marie Curie cuando Irene consigue el premio Nobel. Es cierto que había cierto paralelismo en la vida de las dos, porque el primer Nobel que gana Madame Curie, que gana Marie Curie, que consigue, fue con su marido, trabajando juntos, y de alguna forma Irene también tiene una historia de amor bastante interesante, se acaban casando y trabajan juntos. Sí, a Marie no le gustaba mucho el esposo de Irene. Marie también Marie era un poquito peculiar también, ¿no? Eran las dos peculiares. A ver, Marie todo hay que ponerlo en su contexto, en su contexto histórico, ¿vale? Marie fue una mujer que le tocó luchar mucho en su época. Ya lo creo. Que ahora mismo hay situaciones que a nosotros nos parecen inverosímiles, pero que pasaron. Ella asumió la cátedra de física de su marido en la Sorbona, y una vez ella amaba muchísimo a su esposo, y su pérdida fue tremenda. Pero bueno, era una mujer, entonces tenía todo el derecho a rehacer su vida. Bueno, pues tuvo un encuentro con
uno de sus compañeros, Sí. y aquello fue un escándalo. Y estuvieron a punto de quitarle la cátedra. Sí, verdad. De verdad Entonces, por aquel entonces que una mujer tuviera una cátedra ya era tela, ¿eh? Y cualquier cosa servía para quitársela. Porque... entonces le tocó luchar mucho en ese aspecto. Ujú. Hay una anécdota de Irene. Irene también, claro, es una mujer que se relaciona en un mundo eminentemente masculino, el mundo de la ciencia, y todas las referencias que tenemos de Irene son de sus coetáneos científicos masculinos. Ujú. Y dicen de ella que era una mujer muy fría, con muy pocas habilidades sociales. Einstein dijo que verla entrar en un acto era como ver un elefante entrando en una cacharrería. Bueno, no podemos olvidar que ese es un punto de vista masculino Sí. en un contexto social muy diferente al de nuestra época. Entonces yo no sé hasta qué punto puede ser válido esa subjetividad. Lo que sí es cierto es que siempre que hablamos de historia, claro, con las gafas nuestras, estar viendo lo que ocurrió hace más de 100 años es imposible. Es imposible. Pues la sociedad no tiene absolutamente nada que ver, nada que ver. Bueno, ¿qué más cosas ocurren en las batallas silenciadas? Bueno, pues realmente, la historia de Irene Curie, como he dicho antes, es el pistoletazo de salida, lo que yo utilizo para dar entrada al resto de mis personajes. Pero realmente las protagonistas son otras. Vale, Irene está y tiene un peso importante en la novela, pero yo quería también hacer un juego con la entrada de Irene y su peso en la historia y el título de la novela. O sea, si un personaje tan importante como Irene Curie, su aportación a la historia en ese punto, en esa Primera Guerra Mundial, ha pasado tan desapercibida, que no hicieron otros personajes que no han pasado a la historia, pero cuya contribución pudo ser incluso mayor. Sí. ¿Vale? Entonces esas son las batallas silenciadas. Sí, que son los clásicos, claro, porque se habla siempre de las grandes gestas, pero sí es cierto que las cosas pequeñas, esos personajes, esos protagonistas que están desde la trinchera hasta la tienda de campaña, hospital, toda esa gente pasa totalmente desapercibida. Claro, yo es lo que digo siempre, que hay una historia con mayúscula hecha de muchas historias con minúscula, Totalmente de a acuerdo. las que casi nunca se le da voz. Pero la historia avanza a golpe de decisiones personales, a golpe de pasiones, a golpe de pensamientos, de acciones pequeñitas que nunca van a pasar a la historia. Entonces yo quiero señalar un poquito esas pequeñas historias que nadie va a contar. Cuéntanos... Es una... Sí, sigue, perdona. Es una mirada un poco más amplia de la Gran Guerra y en particular de la batalla de Verdún. Es una novela coral con muchos personajes, entonces cada uno aporta su pequeña historia y su pequeña mirada sobre el estallido de esa batalla. Cuéntanos, porque al final luego la guerra, siempre está la gente metida en las guerras cuando realmente no tiene nada que ver. Unos pocos lo organizan y otros la sufren, ¿no? Cuéntanos algún personaje que haya pasado, que pase por tu libro, por las batallas silenciadas. Cuéntanos algún personaje que describas. Bueno, pues personajes hay varios. Mis protagonistas son 5 mujeres de diferente estrato social y diferente participación en las batallas. Tengo una enfermera titulada, que se llama Bert. Tengo Irene, que se encuentra con ella y tienen un pequeño enfrentamiento. Hay otro personaje que es una voluntaria inglesa, Shirley. El volumen de enfermos era tal que no tenían con las enfermeras tituladas, entonces se creó un cuerpo voluntario auxiliar, que normalmente eran chiquillas de clase media alta, que no tenían ni idea ni de lavar a un paciente, ni de lavar unas sábanas, ni de cocinar, y se vieron en plena batalla ayudando como podían en los hospitales. También tengo otros personajes que son unas campesinas que se ven atrapadas cuando se inicia la batalla de Verdún, en tierra de nadie, porque claro, los hombres fueron a luchar, pero alguien tenía que recoger las cosechas para que no se echaran a perder y alimentar a las familias. Y luego hay un personaje que a mí particularmente
me ha llegado mucho al corazoncito a pesar de haberlo inventado yo, Sí. y que tiene mucha fuerza, que es una prostituta que se llama Claudine. Ajá. Y me parece que es algo que tampoco se cuenta en las novelas de batallas, en las novelas de guerra, que es la prostitución en Sí. torno a la guerra, y cómo fue utilizada y propiciada por los propios mandos para evitar la huida de los soldados y tenerles cerquita de las trincheras, cerquita del frente. Y cómo viven la guerra estas mujeres, estas prostitutas. Eso es un poco el inicio y los personajes principales. Ajá. Pero luego durante la documentación me he encontrado historias Eso maravillosas, reales, que he tenido que plasmar de alguna manera, Ajá. que no estaban programadas, pero las he tenido que recoger. Si quieres que te cuente alguna... Hombre, claro. Bueno, pues ahí, yo esto lo cuento siempre, me parece una de esas pequeñas historias que nunca se van a conocer hasta que te las encuentras por casualidad. Hubo una doctora francesa, la doctora Nicole Girard-Manguin, que cuando Francia pide médicos porque no dan abasto para ir a la primera línea de guerra, ya se presenta voluntaria. Sí. Entonces firma con la inicial y sus apellidos. Ajá. Es una mujer divorciada, de las pocas que había en aquella época. Entonces el alto mando da por hecho que es un hombre. Ajá. Y hacen un nombramiento oficial y la destinan a Verdún. Ajá. Bueno, pues cuando va a recoger su destino, claro, ahí los jefes dicen que no, o sea, es imposible que una mujer vaya al frente, por muy doctora que sea. Caramba. Entonces la doctora Nicole dice que ella tiene un nombramiento oficial por escrito y que ella va a ir a Verdún. Ajá. Bueno, pues al final la envían a Verdún, pero sus compañeros la relegan, digamos, entre comillas, a el hospital de infecciosos. Caramba. O sea, no la dejan ver a heridos en combate y ella se encarga de todas las epidemias que se vieron en las trincheras. Ella llevaba todo el sector de Verdún, pues enfermos infecciosos, meningitis, fiebre tifoidea, todo lo demás, ¿no? Tremendo. ¿Qué pasa? Que estalla la batalla de Verdún. Aquello fue un infierno los primeros días. Entonces tienen que replegarse. Los alemanes bombardean el hospital de campaña en el que está Nicole, que es un hospital de segunda línea. O sea, están los hospitales de trinchera y luego desde la trinchera el hospital que recibe esos heridos es el hospital de Baileycourt. Bombardean Baileycourt, entonces se decide la evacuación del hospital, pero hay enfermos que no se pueden mover, no se pueden trasladar. Entonces están abocados a morir allí, en el bombardeo. La última en abandonar Baileycourt fue Nicole. Caramba, qué estremecedor. Y se encargó que sus pacientes tuvieran una muerte digna antes de irse. Joder, impresionante. Yo de Es todas una formas, historia tremenda. los momentos que tú has tenido que vivir cuando estabas documentándote sobre todo esto y te encuentras con historias como la que nos acabas de contar y muchas más que encontraremos en el libro, en las batallas silenciadas, yo supongo que habrás pasado momentos malos. Sí, porque yo además tengo una manera de describir las cosas. Yo primero tengo que vivirlas. Yo las vivo y después las cuento. Yo no hago una descripción visual de lo que ocurre. Eso es sentimental. O sea, yo cuento si estoy en una tormenta de nieve, que hubo tormentas de nieve en plena batalla de Verdún. No te voy a contar que la nieve cae, no. Yo te voy a contar cómo los cristales de hielo están chocando contra la piel, cómo mis pies se hunden en el barro que se crea con la nieve pisoteada, el olor del hielo. Entonces yo primero lo vivo. Sí, claro, sí. O sea, vivo toda la sangre, el barro, el miedo de los soldados, el pánico de las enfermeras a que lleguen más heridos porque se bloquean y no saben qué hacer. Todo eso lleva un desgaste mental importante. Fuerte.
fuerte. Y además lo que hablamos, cuando empiezas a ver hechos que tú sabes que son reales porque lo estás leyendo, te estás documentando y ves esos dramas, esas tragedias, dices, caramba, ¿qué pintamos aquí? ¿Qué pintamos aquí? La verdad es que mira que hemos sido brutos. Hemos sido muy brutos y lo seguimos siendo. Además, tú estás muy acostumbrada a enfrentarte con los dramas. Tú eres enfermera. Además, está cerquita de aquí, pues está en Valladolid, lo hablábamos antes. Y tú eres enfermera, además de una UCI, ¿no? De la UCI pediátrica y neonatal de Valladolid, sí. Caramba. ¿Y qué ves cuando ves niños tan chiquititos con problemas? Pues es un trabajo difícil. Es un trabajo muy bonito. Yo estoy enamorada de mi trabajo de enfermera, pero además estoy enamorada de los cuidados críticos pediátricos y neonatales. Creo que es un trabajo en el que la labor de enfermería es crucial y esencial, ¿vale? Luego hay cosas para las que no nos preparan en la carrera, claro, que es enfrentarte al duelo de unos padres, por ejemplo, cuando pierden a un hijo. Y eso es un trabajo que tienes que hacer fuera de los estudios, porque nadie te está preparando para ello, y además es un trabajo interno. Yo entiendo que no todo el mundo tiene esa disposición o esa capacidad para enfrentar el dolor. Incluso en momentos tan malos como un duelo, si las cosas, o sea, si sabes que tu actuación ha sido la correcta, que has estado ahí, que te has implicado con esos padres, que les has ofrecido todo lo que puedes darles, te queda una sensación de paz y de trabajo bien hecho, que eso también es indescriptible. Entonces, supongo, por lo que me estás contando, y por eso he querido hablar un poco de ti en persona, porque supongo que muchos de los sentimientos que tú vives en tu vida cotidiana, por decirlo de alguna forma, los has trasladado a la novela. Claro, sí. Yo llevo ya 20 y pico años de profesión, entonces he visto de todo y he vivido de todo. Parte de lo que yo cuento es lo que decía antes, salvando las distancias, hay muchas sensaciones y muchas escenas que toda enfermera ha vivido. Desde ir a un accidente de tráfico en la carretera y tener varios heridos y quedarte durante un segundo bloqueada porque no sabes a quién atender. O después de una noche de mucho trabajo, de mucho estrés, de no parar, intentar acordarte del nombre del paciente y que no te salga. El compañerismo que se crea en situaciones muy difíciles entre todo el equipo sanitario, ese compañerismo es algo que es difícil de explicar y que no se pierde. Puedes estar trabajando con alguien que en principio no te cae muy bien o que no hay mucho feeling o tal, pero si sobrevives a una situación como esa y trabajas mano a mano y codo a codo y al final salvas una vida o no, pero has estado trabajando bien, ese vínculo es muy difícil de perder ya. Es que son sensaciones tan fuertes que caramba, claro, te dejan mella. Claro, eso es lo que traslado a situaciones de la novela, porque es algo que he vivido yo también. Amigo, pues si quieren pasarlo bien, aprender mucho y rescatar un poco del tiempo, rescatarles un poco del olvido a muchos personajes y a gente desconocida como Irene Cuguí, la hija de Marie Cuguí, que ganó un premio Nobel, me explico, no estamos hablando de cualquier cosa, lean el libro de Las batallas silenciadas de Nieves Muñoz, porque realmente merece la pena. Nieves, quiero agradecerte muchísimo que nos hayas atendido. Quiero agradecerte muchísimo el trabajo que desarrollas y más en un año como este, que es el Año Internacional de la Enfermería, y que si realmente habéis dado la cara y nos habéis demostrado lo que sois capaces de hacer, ha sido precisamente este año. De verdad que muchas gracias. Gracias a ti, Ezequiel, por invitarme y por abrir los micrófonos para todo lo que tenía que contar. Pues los tienes abiertos para cuando quieras, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Un beso fuerte. Hasta luego. Chao. Chao. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y más podemos ayudarte.
No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. No te pierdas la 9ª carrera virtual y marcha solidaria Caja Rural, este año en un nuevo formato para que cualquier corredor o andariego pueda disfrutar de este reto, desde el 25 de septiembre hasta el 25 de octubre. El 100% de la inscripción se donará a la Asociación Española contra el Cáncer y al Banco de Alimentos de Segovia. Además, la Fundación Caja Rural te envía a casa una mascarilla diseñada por Momo Carretero. Apúntate en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer, en Deportes de Carrerilla o en www.fundacioncajaruraldesegovia.es. Este año, más que nunca, participa en el reto solidario de Caja Rural. Bueno, y vamos a seguir con la historia de Segovia, que ya saben que nuestro amigo José Luis García Casado nos la va trayendo por capítulos y nos la va desmenuzando poco a poco. José Luis García Casado, buenos días. Muy buenos días a todos. Ay, qué bien te oigo, qué gusto. ¿Verdad? Sí, Claro. sí, te oigo muy bien. ¿Has estado escuchando la entrevista a Nieves Muñoz de las batallas silenciadas? No he Sí, tenido sí. oportunidad, me he incorporado muy tarde. Pues merece mucho la pena, y además recupera, y es cierto, a la hija de Madame Curie, a la hija de Marie Curie, que también ganó un premio Nobel y que la gente habla muy poco de ella, ¿eh? Sí. Y con 16 años en la Primera Guerra Mundial, caramba, qué vidas. Lo iré todavía. Muy bien, vamos a hablar vamos a seguir con la historia de Segovia, vamos a seguir hablando de los romanos y luego te tengo unas recetas de comida romana que se te va a hacer la boca agua, y lo sé, ¿eh? Yo vuelvo a decir lo mismo, sin salsa garum, por favor. Sí, hombre, un plato romano sin salsa garum, luego ya verás cómo te va a apetecer, ya verás. Luego Prefiero unos torrendos. Yo también, pero bueno, ya verás cómo te gusta. A ver, ¿por dónde empezamos hoy? ¿O dónde nos quedamos la semana pasada? Bueno, pues vamos a empezar ya con los romanos ya más o menos instalados en toda España, en toda Hispania. Ajá. Acordaros que dividieron Hispania en dos provincias, Uh-huh. la ulterior y la posterior, Sí. la de acá y la de allá. La de acá y la de allá, exactamente. Bueno, pues la presencia de los romanos ya en lo que con el tiempo sería provincia de Segovia, Uh-huh. es conocida ya desde el siglo II antes de Cristo. Ajá. Los romanos que habían conquistado Hispania, lo que iban era buscando luego asentamientos de indígenas celtibéricos, Uh-huh. por una parte para pacificarlos y explotar el territorio, y luego para asentar ellos sus reales allí, claro. Uh-huh. Algunos de estos asentamientos, pues que eran construcciones celtas, como digo, que eran castros fortificados, se acababan deshabitando. Otros los ocupaban los conquistadores, Uh-huh. y a partir del siglo el primero antes de Cristo, el territorio se acabó estructurando en torno a tres únicos municipios. Uh-huh. Duratón, estaba muy cerca de la actual población de ese mismo nombre, Sí, Duratón, sí. Coca y Segovia. En los tres lugares, tanto en Duratón como en Coca y Segovia, había abundante población indígena, Uh-huh. pero esta poco a poco, lógicamente, se fue romanizando. Uh-huh. Hablaban y escribían latín, adoptaban pues todos los patrones culturales y de comportamiento del mundo romano. Uh-huh. Y luego entre esas tres ciudades, en los tres grandes núcleos de población que había en la Segovia romana, pues había varias de lo que llamaban villaes, Sí, casas de labor para la explotación agropecuaria del entorno, y con frecuencia
ya existía desde entonces esta costumbre, segundas residencias y parte de algunos importantes latifundios que también los había. Bueno, pues en este ambiente de profundas alteraciones del mundo indígena y del poco a poco del progresivo acoplamiento al modo de vida romano, hay que entender la construcción del acueducto de Segovia. Pero lógicamente hablar de Segovia es hablar del acueducto. Totalmente de acuerdo. Una obra de gran prestigio para los constructores y para la ciudad. En la parte alta de la ciudad había casas notables, había unas termas. Todos estos restos han podido estudiarse, pero muy parcialmente, porque bueno, la finalidad del acueducto, que es de lo que estaba hablando, tenía un objetivo inmediato, era traer el agua desde la sierra hasta la población. La población ya estaba, pero no tenía agua, tenía muy poca, y entonces los romanos se plantearon el crear una conducción, lo que luego los árabes llamaron viajes de agua, para traer el agua a la ciudad. Pero decía que había muy pocos vestigios de los romanos en Segovia, y ahora hablo de Segovia ciudad, porque aunque se han hecho intervenciones arqueológicas en el casco antiguo, no ha permitido conocer demasiado cómo era la Segovia romana, cómo era la vida romana, porque primero los restos son siempre parciales, son excavaciones que se hacen en cimientos y tal, y los que han salido a la luz pues reflejan que había habido edificios importantes, tanto de carácter público como privado, y luego ya en el siglo XII-XIII hay una mayor actividad constructiva en Segovia y se busca piedra para cimentar las nuevas edificaciones, lo que provoca la destrucción de los restos anteriores o la acumulación de materiales para utilizarlo como cimientos en la nueva construcción que se estaba produciendo aquí, ¿no? Sí. Claro, eso ha pasado en tantos sitios. Sí, claro, lógicamente unas civilizaciones han ido destruyendo Tapan la anterior, otras, claro. porque se ha construido encima. Hay ciudades, lo sabemos, como Córdoba, por ejemplo, que hay varias ciudades, una encima de otra, la árabe, la cristiana, en fin, cada uno se iba apoyando en lo que encontraba de los vecinos anteriores. Y el aprovechamiento, está claro. Claro, todo eso se aprovechaba para los cimientos de lo nuevo, ¿no? Pero bueno, Segovia, los romanos también la mantuvieron y construyeron en ella, que era una población que existía ya de origen celta, porque era un asentamiento militar sobre la calzada que luego uniría Mérida y Zaragoza, Mérida y Augusta. Y Zaragoza, y esa ciudad es donde actualmente se encuentra el edificio del Alcázar. Y es un sitio elevado, muy defendible, y estaba medio fortificado porque era la guarnición militar que protegía toda el Valle del Duero, la entrada al Valle del Duero, ¿no? Se dice que el acueducto, volvemos al acueducto, fue levantada por los romanos, según algunos historiadores, como dice también Menéndez Pidal, en tiempos de Augusto. Otros piensan que se edificó en la segunda mitad del siglo I, en época de Claudio, y por último hay quien opina que su construcción se puede incluir dentro de las obras realizadas en Hispania por mandato del emperador Trajano. Cuidado, todo esto sin entrar en la leyenda de que el acueducto, Segovia y sobre todo el acueducto, fueran construidos por el demonio. Fueron uno de los trabajos de Hércules. Y hablo del Hércules griego, porque como sabéis también hay Hércules romano, Hércules griego, Hércules egipcio. Sí. Se habla del Hércules, no, he dicho griego y me he equivocado. Es el Hércules egipcio a quien le achaca la leyenda la construcción
del acueducto. Pensé que ibas a hablar también de la leyenda del diablo, de que también lo construyó el diablo, de una leyenda también. Sí, esa es otra leyenda, no demasiado creíble, no, en absoluto, claro. Porque había una mocita que tenía que ir todos los días desde la ciudad antigua hasta el manantial de Río Frío a coger agua para llevarla a casa porque allí no había casa. Entonces estaba la chica tan harta que se encomendó al diablo diciéndole que por qué no hacía algo para que no tuviera que estar yendo cada día, ir hasta tan lejos y volver cargada con un cántaro de agua. El diablo no es que se apiadara de ella, pero el diablo, como siempre, exige un quid pro quo y le dijo que vale, que lo hacía, pero si le entregaba su alma. La niña dijo que sí, pero que se diera prisa. Sí, dijo que antes de cantar el gallo, ¿verdad? Dijo que antes de cantar el gallo, eso tenía que estar resuelto. Y bueno, pues al final el diablo no terminó de cumplir la promesa de construir el acueducto en semejante plazo. Se dice que por intervención de la Virgen, que dificultó el tema, y ahí quedaron unas piedras por poner, que luego se han utilizado, según la leyenda, son las dos hornacinas en las que existen las imágenes de los patrones de Segovia, que pusieron después. Se dice que antes estaban unas efigies de dioses romanos, pero bueno, vaya usted a saber. Exacto. Bueno, el caso es que como el diablo no cumplió con su promesa, pues la niña se encontró con que tenía agua y no tenía por qué entregarle su alma al maligno. El diablo se enfadó a mí es que la leyenda lanzó una maldición, no me vayáis a creer, y es la de confundir la mente de todos aquellos que intentaran contar los arcos que tiene el acueducto. Yo no sé si alguno lo habéis intentado. Yo no creo en estas cosas, pero por si acaso no lo intento. Tomás, qué bonitas son las leyendas, a mí me encantan. Claro. Bueno, pues el acueducto que nos lo construyeron los romanos precisamente, y por eso lo traigo también a colación, en estos días se ha cumplido el aniversario de que el acueducto de Segovia fuera declarado monumento histórico artístico por una Real Orden, y ha sido en estos días, me parece que hace 3 o 4 días que ha sido el aniversario. Hombre, cada vez son más los visitantes que llegan a Segovia y los propios segovianos que saben que el acueducto no es solo lo que se ve desde el azodejo. El azodejo, como sabéis, es la plaza, esa gran plaza, esa gran explanada por donde pasa la parte más espectacular del acueducto. Pero el acueducto tiene 16 kilómetros de longitud. Desde que toma agua en lo que hoy es el embalse de Revenga, en Río Frío, y que hay que valorar con rigor cómo fue construido esto, porque y el estudio de la caída del agua. Los ingenieros romanos usaban niveles de agua o líneas rectas para ir trazando el recorrido hasta el actual Alcázar, donde estaba la ciudad antigua. Claro, ahí es donde se encontraba la primera guarnición militar, y allí es a donde había que llevar el agua. Entonces había que cruzar varios kilómetros, en total 16 kilómetros, pues de un trazado irregular que los romanos no tenían. Había que cruzar arroyos. Unas veces el acueducto los cruza por arriba, otras veces por debajo, según lo que pedía el terreno, y hay que pensar con las herramientas del momento, claro. Impresionante. Oye, ¿por qué no nos das algunos datos, aunque todos tenemos en nuestra mente continuamente el acueducto de Segovia, pero ¿por qué no nos das algunos datos que seguro que nos sorprenden? Bueno, puedo dar algunos datos. No quería dar muchos para no aburrir, claro, a nuestros oyentes, pero
Bueno, podemos decir, y que ya lo he dicho, me parece, que el acueducto que parte desde el Río Frío, parte de un azud, y luego hay varios azudes que construían los romanos para salvar los desniveles. Sí. Un azud, supongo que sabéis todos, que es pues una especie de presa que se hace para contener el agua, una especie de embalse pequeño. Uh-huh. Cuando el agua alcanza un determinado nivel, se le da salida por más arriba. Sí, se le da salida por un lugar más alto de ese depósito. Pero que eso incluso lo hacían para Se ha salvado un desnivel importante. No, y para controlar las presiones del agua, para que no reventaran las estaba muy estudiado. Esas son las presas, sí, presas que tienen esa exclusiva misión, efectivamente, de regular el caudal. Pero los azudes se construían sobre todo para salvar desniveles, porque hay que subir el agua. El terreno va a un nivel y tiene que continuar a un nivel más alto, entonces allí no había bombas. Para conseguir eso, lo que hacían construir un azud, que era, como os digo, una presa a la que se da salida del agua por un nivel superior, por un nivel más alto, ¿no? Luego el acueducto, como digo, no es solo lo que se ve desde la plaza del Azoguejo. Tiene que pasar por una zona de encinar, luego por un robledal, luego pasa por un pinar, llega hasta que llega al Real Sitio de San Ildefonso, mezclado con Monte Bajo y matas de roble. Bueno, pues hay que ir salvando, como digo, muchos accidentes del terreno. No es que tenga una gran desnivel orográfico, pero no había herramientas como para hacer grandes cosas. Bueno, sigue. Como digo, vamos a ver, estoy buscando los datos que os traía para que... Así, lo que mide la longitud... Valorar un poco esta obra pública. Tiene el acueducto una longitud de unos 728 metros. Yo hablo de... Sí, de lo que es el acueducto, lo que se ve. 16 kilómetros en las que hay que salvar el gran desnivel de lo que hoy es el Azoguejo, y eso tiene unos 728 metros y una altura máxima de 28 metros y medio, a los que hay que añadir, cuidado, 6 metros de cimientos. Joder, imagínate. Todo el tramo principal. Consta, como sabe todo el mundo, de una doble arquería. La inferior tiene 119 arcos, que no los he contado yo, por eso no estoy confundido. Tengo la mente en orden. Formada por 119 arcos de medio punto, de diferente luz cada uno, dependiendo del tramo y las adaptaciones al perfil del terreno, y la parte superior de 44 arcos que constituyen el núcleo central del acueducto. En toda su estructura longitudinal, por decirlo de alguna manera, hay 4 tramos a partir del desarenador o decantador de las aguas, que era el primer depósito, la primera casa, digamos, edificio que vemos en el trazado del acueducto, que era, como digo, un decantador, en un sitio donde las aguas iban reposando y los sedimentos, todos los materiales inertes que llevaba en suspensión, ¿no? Sobre ese trazado lineal encima hay una cornisa que es donde se instala por encima el canal que conduce el agua. El agua va discurriendo por un canal que luego en el 1929 se le puso un tubo, se cubrió, pero vamos, el acueducto original es un canal por el que discurre la corriente de agua. Hubo una parte del acueducto que hubo que restaurar. La primera reconstrucción fue en la época de los Reyes Católicos, que en el año, me parece que fue en 1034 o 1134, los árabes destruyeron una buena parte
de uno de los tramos del acueducto, que fue restaurado por los Reyes Católicos. ¿Y qué más os puedo decir? Pues que se utilizó para su construcción piedra berroqueña de granito, granito de grano gordo y de color cárdeno, siendo los sillares, es decir, las piedras que forman el acueducto, tallados a mano, con martillo, con hacha, con las herramientas que había en aquel momento para trabajar la piedra, talladas una a una, sí, claro, a propósito y dándole la forma adecuada para el lugar que iban a ocupar o que ocupaban en la construcción final del acueducto, ¿no? Los labrados son muy toscos, y lo que es más meritorio y más asombroso, sobre todo para mí, es que todas las piedras, todos los sillares, están apoyados uno encima de otro y unidos simplemente por el peso de encajado, sí, como dicen los canteros, colocados a hueso. Ajá. Es decir, sin argamasa, no existía cemento, se hacía una argamasa tal, pero aquí no se utilizó nada. Era simplemente por el peso, que si no hubieran pesado nada estarían ahí por la fuerza de la gravedad, ¿verdad? Sí, sí. Pero por el peso y por el tallado que le hacían a cada piedra, adecuándola al lugar que iba a ocupar. Y pasan los años y podemos seguir disfrutando del acueducto. Es cierto que hace unos años hubo un problema de mantenimiento por el tema de la polución y se prohibió la circulación de coches y tal, y hombre, pues yo creo que merece la pena para poder mantener ese maravilloso monumento. Sí, lo que pasa es que sigue habiendo circulación por ahí, sigue habiendo contaminación. Realmente, es que es muy difícil ya, pero la amenaza está ahí. Sí. La amenaza de la contaminación atmosférica y la amenaza de que siga habiendo tráfico por ahí es que es muy difícil de evitar, y esto naturalmente está dañando la estructura de esta construcción, porque se va deteriorando, claro. Fíjate, eso va a aguantar mucho más, te lo digo yo. Oye, ¿quieres que hablemos de cocina ahora? Bueno, sí, además en Segovia hay una magnífica cocina en toda la provincia. La verdad es que es algo que de lo que es muy gratificante hablar. Ay, si los romanos pudieran conocer la cocina actual. Pues fíjate, pues yo te voy a dar, por ejemplo, unas recetas de cochinillo. ¿Te las ha dado Cándido? No. Te estoy dando una receta de cochinillo de la época de los romanos. Por ejemplo, vamos a empezar. Tengo muchas, pero yo creo que con 2 vamos a tener bastante. Para el fin de semana prepararlo. Mira, por ejemplo, un cochinillo con 2 rellenos. Yo te lo leo. A ver, el cochinillo, limpiarlo y vaciarlo por el cuello. Abrir la oreja y rellenarla con el preparado de terencio en una vejiga de buey, a la cual se habrá adaptado una caña por la que pase con mayor facilidad este relleno. Después se cubrirá con un papel. A continuación, preparar otro relleno. Machacar pimienta, ligústico, orégano, un poco de raíz del benjuí. Ahí viene lo bueno, ahora verás, rociar con garum. Añadir unos sesos cocidos, huevos crudos, espelta cocida, jugo del propio caldo, piñones, pimienta en grano y amalgamar con garum. Aquí el garum no falta nunca. Rellenar el cochinillo con este preparado, cubrirlo con papel y coserlo. Meter en el horno y una vez cocido, arreglarlo, rociar con aceite y servir. ¿Qué te parece? Complicado, ¿eh? Pues a mí me parece que eso tiene que saber a cualquier cosa menos. pues mira, hay otro... Un sabor absolutamente imposible de identificar con tanta cosa como le has metido. Pues mira, oye, lo que dicen los romanos. Mira, tengo muchas de cochinillo, pues te voy a leer otra que además, esa además te la dedico porque sé que ahí te va a hacer la boca agua, que es cochinillo al garum.
Imagínate. Ya Bueno, estoy agregando jugo gástrico. sí. Mira, se vacía el cochinillo, machacar pimienta, ligústico, orégano, rociar con garum, añadir un seso, 2 huevos y mezclar bien. Rellenar el cochinillo, cocerlo y ponerlo a cocer en una olla con agua caliente. Una vez cocido, romper el hilo para que eche todo el líquido, espolvorear pimienta y servir. Yo fíjate que realmente los romanos, admiro muchas cosas de los romanos, nos han dejado muchas cosas, pero lo que sí es cierto es que estos platos prefiero los actuales, ¿eh? Porque... Pues yo no sé qué te diga. ¿Cómo tenían resuelto los romanos la recogida de basuras y eso? Pues no sé. No, lo digo porque eso lo primero que se hace es volcarlo en la basura, claro. Pues tú fíjate, tengo así de cochinillo como unas 20 recetas, ¿eh? Como unas 20 recetas. O sea que salsa ¿Has para... probado hacer alguna? No, este fin de semana igual hago el del garum, este. ¿Perdón? Que este fin de semana a lo mejor hago el del garum. Sí. Bueno, del garum depende. ¿Has tenido el pescado pudriéndose debidamente durante los últimos 8 meses? No lo sé, pero yo lo haré de otra forma, no sé. Es que lo del garum es impresionante. Fíjate, tiene aquí una de cochinillo con salsa de vino, que suena como mejor, y empieza, dejar que el cochinillo se endurezca. No sé. Echar en una cazuela aceite, garum, vino, agua, un manojo de puerros y de coliandro. Pero lo que sí es cierto es que hagas lo que hagas, en todos sitios tenían el garum, ¿eh? Es impresionante. Es impresionante. Tenían un estómago estos romanos. Estos romanos a prueba de galos. Oye, José Luis, que no vamos a marchar, ¿te parece? Venga, me parece muy bien. Que tengáis un buen día. Ha sido un gustazo el estar contigo y lo que os ha contado el acueducto, que siempre es interesante. Seguiremos, y hay mucho que hablar. Lo voy un poco fragmentando para no aburrir mucho a nuestros oyentes, pero realmente sí hay mucho que hablar de los romanos todavía. Bueno, pero como otros tenemos mucho tiempo, pues ya está. Además, si quieres, lo contamos a tiempo real, como decía Pallarés. José Luis García, muchísimas gracias. Venga, a vosotros. Un abrazote, Claudia, muchísimas gracias. Mañana más. Amigos, ha sido un placer estar con ustedes y mañana a las 11 volveremos, ¿vale? Venga, un abrazo de Ezequiel Tiñaque. Hasta mañana. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.